del espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Quiero ser más práctico que teórico, pero había hablado hace unas semanas que entender esta parte es muy importante para saber cómo uno tiene que andar durante el día y con la mente, con el corazón. Tenemos que tener una claridad de quiénes somos en Cristo para que no hayan perturbaciones, porque las cosas que ocurren diariamente, espontáneamente, de repente, tal vez nos hacen cambiar de pensamiento y a veces te hacen cambiar de parecer. Por eso es importante tener claro quiénes somos y cómo estamos parados. Hace una semana yo les hablaba de que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que vemos, el espíritu, que somos espíritu, y en el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. O sea, lo que pensamos está en el alma, lo que sentimos, o sea, nuestras emociones, cómo reaccionamos a las situaciones, sentimientos que son cosas puntuales que ocurren. No sé, si vos ves, no sé, un accidente, quedás con un sentimiento así de dolor, triste, porque venías bien, pero provocó un sentimiento al ver un accidente. Entonces son cosas momentáneas, pero a veces afectan porque están en el alma, y todo lo que hay en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos genera la voluntad, que es lo que hago. Si yo vi un accidente, a algunos les genera el salir corriendo a llamar a la ambulancia. Son reacciones, pero en realidad todo está en el alma. Pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Y teníamos otra parte que es el espíritu. Yo te quiero hablar del espíritu hoy. Y en el espíritu es como nosotros tenemos que conocerlo. Cuando yo le hablé del cuerpo, usted sabe, hablamos del cuerpo, de la salud, del ejercicio, todo dice, sí, está bien, es el cuerpo. Cuando hablo del alma, uno dice, sí, las emociones, sí, yo amo a mi hijo y tengo sentimientos, pensamientos y voluntad y me pasan, y uno lo identifica. Pero cuando hablamos del espíritu, no identificamos lo que hay en el espíritu, porque el espíritu, la mayor parte de nuestra vida lo hemos tenido muerto. Cuando no conocimos a Cristo, el espíritu estaba muerto. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es espíritu. Y cuando se comunican con nosotros, no se comunica en el cuerpo, no se comunica en el alma, se comunica en el espíritu del hombre. Y yo tengo que saber qué hay en el espíritu. Y quiero que lo anote. En el espíritu hay tres cosas que yo tengo que tenerlas bien claras, que son, el espíritu es el que tiene que comandar al hombre. En el liderazgo, en el trabajo que hacemos, si nosotros, en la familia, en la vida, si el espíritu no te comanda, o sea, no te manda, no te da las directivas, vos te vas a dirigir porque, ay, no, me siento cansado, voy a renunciar. Porque te sentís cansado. Ay, no, me trataron mal, me siento mal. Y deja porque se siente mal, porque no tiene ganas, porque está enfermo, porque no, yo pienso otra cosa, porque tiene pensamientos de él y decide, porque no lo comanda el espíritu, te comanda lo que vos estás viviendo. Entonces yo tengo que ser guiado por el espíritu. Y cómo no es que el espíritu de Dios me dirige solamente, sino que yo tengo que entender que yo soy espíritu. Decir conmigo, soy espíritu. Tengo un alma en un cuerpo. Amén. Así somos espíritu con un alma que está en un cuerpo, pero somos espíritu. Y en el espíritu hay tres como facetas que yo quiero que puedas conocer hoy. En el espíritu tuyo está la comunión. La comunión es en el espíritu, cuando no conoces a Cristo, cero, el espíritu no funciona. Conocimos a Cristo, estas tres cosas están en el espíritu. Primero es comunión. O sea que yo me comunico con Dios. Algunos que tal vez nunca conocieron a Cristo, alguna vez sintieron igual en su espíritu una gana de conocer a Dios. Yo tengo que conocer a Dios, tengo que ir a la iglesia. Es como un deseo de comunión, eso está en el espíritu. Tengo que orar. Cuando estamos en la reunión comenzamos, es un deseo, siento que necesito lo espiritual, y la comunión es sentir a Dios cerca. Y el sentir a Dios no es como yo siento que tengo un peso en mi mano derecha. Tal vez no es físico, sino es espiritual. Entonces en el espíritu hay como un habitáculo donde es comunión.
Decí conmigo comunión. Comunión es, entendemos la comunión, si yo estoy en comunión con mi esposa, está todo bien, ida y vuelta. Comunión con la familia, con el papá, con la mamá, es estar con él. En nuestro espíritu, yo le ponele un habitáculo, una parte que se llama la comunión, y que yo tengo que trabajar todo el tiempo. Hoy me comuniqué con Dios. Esto yo lo hago personalmente. ¿Yo hablé con Dios hoy o no hablé? ¿Y cómo sé si hablé con Dios? ¿Me habló? ¿Me habló o no me habló? ¿Tengo una palabra? Hoy me habló Dios. Y yo les puedo decir, sí, yo estaba orando y Dios me habló, y acá en el segundo punto le voy a decir, ahí me habló. Dios me habló hoy, sí, pero la comunión es todos los días yo tengo que tener un ida y vuelta. ¿Te imaginas si te levantás y no hablas si yo no le hablo a Lorena, me levanto y no le hablo? Puede que no me diga nada, pero pasa 1 hora, 2 horas y no le hablo, y me voy, y no le hablo, llega la noche, no le hablo. ¿No hiere eso? Decime, ¿hiere o no? Si vivís con alguien y no le hablas. Cuando nosotros entendemos que somos espíritu y en el espíritu está la comunión, vos tenés que saber que Dios está esperando que vos ejercites la parte espiritual que es comunión y que hables con Dios. Cerrá tus ojos y decí conmigo y le decimos a Dios, Jesús, te amamos. Todos juntos, 1, 2, 3. Jesús. Eso ejercita. Voy a toser más seguido. Eso ejercita la comunión. Y yo debo trabajar. Y saben, cuando estoy en la comunión con Dios, eso es muy lindo. ¿Se imaginan? Uno de los momentos lindos de cuando éramos chicos, se cortaba la luz. Todos nos veníamos a la orilla de la mesa y mi mamá empezaba a contar cuentos de cuando ella era chiquita y estaba en el campo y cuidaba ovejas y una historia. Era el mejor momento. ¿Por qué? Porque estábamos todos juntitos en comunión conociendo la vida de mi mamá. Yo quiero decirte, cuando nosotros hablamos una semana del Espíritu Santo, yo tengo que empezar a hablar, a ver que me hable. Yo quiero escucharlo, quiero comenzar a orar, es espíritu. Segundo habitáculo del espíritu es intuición. No me quiero detener en esto, por eso voy a pasar rápido, pero para que lo veas. Es intuición, decí conmigo intuición. Intuición es el discernimiento, como, ¿vieron que alguien dice acá hay gato encerrado? En la parte espiritual, cuando yo estoy en comunión con Dios, lo primero que viene la intuición, que es un discernimiento espiritual. Entonces yo ahora no soy como antes, que antes me gobernaba el alma. Y entonces, de acuerdo a mis sentimientos, a mis emociones, de acuerdo a lo que venía a cosas que me pasaban, era como yo actuaba, estaba enojado, estaba triste, tenía problemas, me peleaba con todo. Ahora va a depender mi vida y va a comandar mi vida el Espíritu. Y la manera de comandar mi vida primero es que yo tengo que tener comunión con Dios. Por lo menos orar el Padre nuestro que estás en los cielos, y empezar comunión con Dios. Y la comunión te va a poner un sentir de Dios. Y el Espíritu de Dios va a empezar a decirte cosas. Y va a empezar a hablarte. Y vas a tener el Espíritu de Dios con vos. Y cuando andás por ahí y te encontrás con alguien, tenés un sentir. Esta persona está mal. Tengo que orar por vos. ¿Cómo te sentís? Y empezás a hablarle. Y orás. Y yo le estoy enseñando esto para que ejercites la parte espiritual. Entonces, comunión con Dios ejercita la parte, mi espíritu. Segundo, la intuición. A ver, ¿qué dice Dios? Vamos a poner una intuición. Yo comencé a toser. Y algunos dicen, se nos va el pastor. Padre nuestro. Algunos... Enrique se levantó a orar. Espiritualmente dijo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le dijo? Hay que
pararse firme, una intuición. En la intuición te dice qué hay que hacer. Esto es de Dios, no es de Dios. Esto es falso. Cuando vos ejercitás en el espíritu la intuición, nadie te puede engañar, ni yo con la palabra de Dios. Si vos sos espiritual, vas a empezar a decir, no, el pastor no está, acá hay gato encerrado. Pero si vos sos de espiritual, vos te vas a dar cuenta, me está despertando un área que vos no estás ejercitando. Si te hablo del cuerpo, vos sabés cómo cuidar el cuerpo y arreglarlo. Si te hablo del alma, pensamiento, emociones, sentimiento y voluntad, venía al encuentro. Es real, pero tal vez el espíritu no hemos hablado. Y en el espíritu está primero la comunión, segundo la intuición. Y en la intuición yo debo dejar que el Espíritu Santo entre en mí hablando en lengua, teniendo comunión con Dios. Yo empiezo a sentir como Dios. Y saber que, no sé por qué, pero tengo que ayunar. Y resulta que en 2 semanas ocurre un problema, pero vos te agarró ayunado. Una intuición. No, ¿sabes qué? No voy a gastar este dinero, lo voy a guardar. Dios me está hablando. Hay una intuición, es un ejercicio espiritual. Y la Biblia habla teniendo los sentidos espirituales ejercitados. Habla de ser inteligentes espiritualmente. Los sentidos ejercitados. Y es un sentido espiritual. No es como el sentir que esto está caliente o esto está frío, sino que es un sentir espiritual. Yo siento de Dios. Y un pastor una vez nos dijo, habíamos cometido un error, y dijo, siento tristeza espiritual por ustedes. Creo que yo cuando dijo eso, me hubiese dicho, me siento mal, yo no los quiero ver. Era como si me decía esto, yo me siento mal, no los quiero ni ver. Era un golpe al alma y pasa. Pero cuando me dijo, siento tristeza espiritual por ustedes. Nunca me habían castigado en el espíritu. Era un pastor con mayor autoridad, entonces me dio un chachá espiritual. No me dijo, no me agarró y me dio un palmazo que hubiese sido en el cuerpo, ¿no? ¡Tash! Cachetada. No. Tampoco me dijo al alma, no te quiero ver más, porque dice, bueno, no me quiere ver más, ya lo vamos a superar, nos reencontramos, nos perdonamos y seguimos. No, me dijo, tengo tristeza espiritual por ustedes. Fue un golpe en el espíritu. Cuando nosotros ejercitamos la comunión, se hace algo muy práctico, la intuición. Entonces yo tengo comunión contigo y yo sé, ahora hay que hacer esto. Siento de esto. Recién estaba orando y sentí un par de cosas. Y yo dije, esto es de Dios. Esto no es de Dios. Esto va, esto no va. Y uno dice, bueno, pero la persona que no ejercita la intuición, está esperando que le den todo escrito, no, porque A, B, C, D, esto se hace así, hay que programar. Bueno, está bien. Sí hay que hacerlo porque en el alma hay que tener un orden. Pero cuando yo soy espiritual, yo tengo que ejercitar la intuición para saber si esto es sí o esto es no. Porque yo estoy en el espíritu, en comunión con Dios, buscando a Dios para que Él me diga qué debo hacer. Y Él pone un sentir. Pone un sentir. La Biblia dice que Dios tiene un celo, siente un celo por nosotros. Es un sentir. Los hombres de Dios tenemos que tener, y mujeres de Dios, los que lideran, un sentir de parte de Dios. No es que siento bronca, siento ira en el alma, no. Siento que el Espíritu Santo me está motivando a orar. Yo estaba orando la semana pasada, preparando el mensaje del domingo, y el Señor me dice, es la semana del Espíritu Santo. Y yo sentí, es la semana del Espíritu Santo. Y les dije, es la semana del Espíritu Santo. Todo el año está el Espíritu Santo con nosotros, pero hay que darle lugar, un tiempo donde hay que enfatizar, Espíritu Santo, vos sos la voz de Dios en la tierra. Y yo tengo que tener la intuición y saber que es de Dios. Y saber que Dios está conmigo. Decir conmigo, intuición. No me tengo que encerrar ahí. Tercero, porque le voy a hablar del tercero, ¿no? El tercero, conciencia. ¿Lo pusieron ahí?
Ah, me ganaron de mano. Conciencia. ¿Qué es eso? La conciencia es como ¿vieron como la mente es en el alma? Así la conciencia es la certeza de lo que creo, la certeza de mi comunión con Dios y la certeza de que mi intuición es de Dios. Una conciencia clara de que Dios está conmigo. Y no es algo que está no es mental, es espiritual. Yo sé porque sé que Cristo me dijo que te dijera que es la semana del Espíritu Santo. Una convicción es tener una conciencia tranquila. Dios me habló. Dios me habló, yo estaba orando y sentí, Dios me habló. Y esto es un área espiritual. La primera área del espíritu que yo tengo es comunión. La comunión me va a generar una intuición y en esa comunión e intuición yo voy a tener certezas. Es como la verdad de la milanesa del espíritu. Tener la conciencia espiritual. Y tener una conciencia es muy fuerte. Voy a leer Gálatas 5 del 16 al 26 para empezar a predicar. Pero lo voy a hacer rápido. Por eso les digo, en la Nueva Traducción Viviente, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Voy rápido. ¿Cómo me va a guiar el Espíritu Santo en la vida si yo no trabajo en mi espíritu? Yo tengo un espíritu como hombre, vos tenés un espíritu como hombre. Ahora, el Espíritu de Dios se comunica al espíritu del hombre. Entonces yo tengo que activar mi espíritu para que el Espíritu de Dios se comunique conmigo. Entonces, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Esto quiere decir que el Espíritu Santo te hable a tu espíritu, que tu espíritu gobierne tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, y que eso gobierne el estado de tu cuerpo. Pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Los impulsos de la naturaleza pecaminosa están en el alma. Sentimientos, emociones, pensamiento y voluntad. Tengo ganas de... Eso está en el alma. Dice así. Entonces, si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Algunos ya saben, ay sí, mira, me ganó ya. Tarde me predicó pastor. No, pero estamos a tiempo. La naturaleza pecaminosa desea hacer mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. La pelea es que nuestra alma quiere gobernar y Dios quiere que tu espíritu comience a gobernar y que se deje guiar por el Espíritu Santo. Pero, ¿está bien? ¿Voy al 18 ahora? ¿O no termina el 17? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Saben qué dice el Espíritu? Es por gracia. Cristo pagó el precio. El alma cometió pecado y el Espíritu te dice, pero Cristo te perdonó. Y yo comienzo a tener una conciencia, por más que haya sido el peor de los pecadores, mi conciencia me dice, estás perdonado, estás limpio. Cristo pagó el precio. Cuando Dios te ve, ya no te ve a vos, ve a Cristo. Y si ve a Cristo, estás perdonado. Pero si mis pecados fueron muy grandes, Cristo cargó en él los pecados de todos nosotros. Y eso me lo dice mi espíritu si yo activo mi conciencia de que es así. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas,
pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. El que los hizo, levante la mano. No. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Tremendo. Por eso yo tengo que tener clara, y hablo de la conciencia. Acá yo te estoy leyendo claro para que tu conciencia se alimente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza caminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de mi vida. ¿Quién maneja tu vida ahora? ¿Tu alma? Mi espíritu. ¿Quién maneja tu vida? Si lo dejas. ¿Cómo yo hago para que lo maneje? Dándole poder y tiempo a la comunión con Dios. Trabajando en la intuición. La intuición es como la fe, un músculo que si yo lo trabajo crece. Yo tengo que tener intuición espiritual. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto va bien o no va mal? Por ahí mi esposa me ha dicho, esto es del diablo. Y después me doy cuenta, sí, era del diablo. Pero bien, más claro imposible esto. Y uno sabe de dónde viene. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia de otros. Amén. Juan 4:24. Decí conmigo, conciencia. Dios es espíritu. Mire, tenemos que tener conciencia de esto. Primero, que cuando yo hablo de la parte espiritual y de la parte que el hombre es espíritu, tenemos que tener claro esto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, yo no puedo comunicarme con Dios si no es de manera espiritual. Por eso no tenemos que tener imágenes, por eso a veces nos sirve danzar y hacer muchas cosas, llorar. La verdad que la comunión con Dios no es porque yo lloro o porque, ay, siento que Dios está cerca, pero van a haber momentos que ni vas a llorar ni vas a sentir que Dios está cerca, pero tu conciencia tiene que saber que vos no sos del alma y que vos no sos solo un cuerpo, que vos sos espíritu, y si tu espíritu está en comunión con Dios, vos estás conectado con Dios. Y cuando yo lo tengo que adorar a Dios, tal vez lo único que hace falta es hablar en lengua. Hablar en lengua. Cuando yo oro de manera consciente, bueno, ahí tengo un versículo que les voy a leer, oro con el entendimiento. Cuando yo oro con el entendimiento es el alma. Yo digo, Señor Jesús, te pido que este té me sane. Oro con entendimiento. Y eso es orar con el alma. Y está bien, porque mi alma está convertida. Pero yo tengo que orar y tratar de hablar en el espíritu. Dios es espíritu. Salmos 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿A dónde te aconsejará Dios? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? ¿A dónde? En el espíritu. Entonces dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Quiere decir, yo en la noche estoy dormido, mi cuerpo dormido, mis pensamientos están apagados. Mi intuición, mi conciencia, o sea, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad está todo parado. Pero aún mi conciencia, y habla de la conciencia espiritual. Y Él me enseña, algo está alimentándose en mi espíritu, porque mientras yo duermo, mi conciencia está siendo alimentada. Aún en las noches me enseña mi conciencia y me dice qué hacer. Algunos se está por dormir y empieza a pensar en el día, uy, esto estuvo mal. ¿Cuántos hacen evaluación? Esto estuvo bien. Metí la pata. ¿Sabes qué? Te estás empezando a dormir y la conciencia está empezando a ser enseñada por Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Juan 8:9 dice,
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Era la mujer prostituta que la habían traído para apedrearla y matarla, porque la habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Y cuando todos lo iban a matar a piedrazos, Jesús le dijo: el que se encuentre libre de pecados, que arroje la primer piedra. Y ellos, al sentirse acusados por su conciencia, mira esto, la conciencia del hombre que no recibe a Cristo en su corazón es: vos sos el peor de los pecadores. Y la conciencia de los que estamos en Cristo es: Cristo me perdonó todos mis pecados. ¿Cuántos se sienten perdonados? Amén. Menos mal que nosotros no fuimos a apedrear a esa mujer, porque si no le tiramos piedras. Y mi conciencia: yo estoy perdonado. Decirle al de al lado: yo estoy perdonado. ¿Cómo está? La conciencia es la que me va a decir en mi espíritu, es la que te va a dar el mensaje de tu situación delante de Dios. Y tu situación que vos tenés delante de Dios es la que te va a hacer andar con la frente en alto. Yo estoy con Dios, escuché a Dios, hablé con Él y Él me guía mi vida. En mi espíritu es el que guía mi alma. Yo no tengo que ser almático, tengo que ser espiritual. Por ellos, Juan 8:9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, mi conciencia comienza a decirme que estoy perdonado, que estoy limpio, que puedo crecer, que puedo progresar. Hechos 24:16, la conciencia está en el espíritu, es la conciencia espiritual. Es como la voz del espíritu. Es como la mente o el cerebro espiritual está en la conciencia espiritual. Y ahí dice, Hechos 24:16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y esto habla de una conciencia espiritual. No puedo ofender a Dios en mi espíritu. ¿Cómo lo ofendo? Como le dije, no le hable a Dios un día, es como no hablarle a la esposa un día. La esposa es fácil, te da, ¡tash! ¿Qué te pasa? Pero a Dios dice sin ofensa. Mi conciencia dice, procuro tener siempre. Esto es un trabajo en el espíritu. Procurar siempre, todo el tiempo trabajando para no ofender a Dios con mis actos. No ofender a Dios siendo almático. Y no ofender a los hombres, acusándolos, menospreciándolos, sino que tengo que valorar, pero yo tengo que trabajar en mi conciencia espiritual. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Uno puede decir, qué agrandado. Claro, si hablara del alma, sí estás agrandado. Pero habla del espíritu. Un hombre de Dios tenía una conciencia limpia para con Dios y limpia para con la gente. Y cuando habla un hombre desde una conciencia, un hombre con una conciencia espiritual clara, la gente no puede decir nada porque no es orgullo. Es la verdad. Una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Algunos tienen tan sucia su conciencia espiritual que ni a los hijos le pueden hablar a los ojos. Pero yo tengo que trabajar en mi espíritu. Decir conmigo, tengo que trabajar en mi espíritu. En la comunión con Dios, en la intuición. Empezar a decir, esto es de Dios, no es de Dios. Y en la conciencia. Empezar a llenar cosas. Es como el cerebro de nuestra alma tiene que llenarse de pensamientos, llenarse de ideas, leer libros, estudiar, y uno llena la mente del alma. Pero la conciencia es espiritual. Y yo ahí voy tomando la autoridad espiritual, se va tomando en la conciencia espiritual. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Cómo es esto? Dios puso en nuestra conciencia la certeza de que ya cumplimos la ley.
Ahora, nada de lo que vos hagas o que yo haga para quedar bien con Dios va a hacerme quedar bien con Dios. Solamente aceptar a Cristo Jesús en mi corazón ya me hizo quedar bien con Dios. Decí conmigo, estoy bien con Dios. Con la frente alta decirlo, estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque tenés a Cristo y nadie te puede acusar de algo distinto. Y tengo buena conciencia. Y dice así, dando testimonio, su conciencia acusándole o defendiéndole su razonamiento. Cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios y nuestro espíritu no hemos trabajado en nuestra área espiritual, siempre hay una pelea entre el alma y el espíritu. Y nuestro razonamiento dice, sí, pero yo a usted, pastor, lo vi que cometió esto y esto. Sí, pero Cristo me perdonó. Pero volvió a hacerlo, pero ya me perdonó. Y cuando la Biblia dice que Él perdonó todos mis pecados, la sangre de Cristo nos limpia y dice así, de todo pecado. Los que cometí, los que cometo, y espero que no, pero los que pueda cometer. Ya me perdonó. ¿Y qué conciencia tengo? Que estoy perdonado. ¿Qué conciencia tengo? Que voy al cielo. ¿Qué conciencia tengo? Que ya no tengo que hacer esfuerzo por nada, que todo es por gracia. Este año, cuando comenzó el año, yo entendí, es por gracia. Lo escribí en mi estado, es por gracia. O sea, no es que hice esto, trabajé. No, es un regalo de Dios. Y mi conciencia tiene que tener esa claridad. Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando alguien dice, no, yo no estoy, ¿vieron esta palabra? No estoy preparado. Eso es del alma. Porque no estudié la Biblia, no, porque tengo que hacer cursos bíblicos, porque tengo que hacer, no estoy preparado. Pero cuando alguien está en el Espíritu dice, estoy listo. Dios está. Si tengo a Cristo, lo cantamos a veces, lo tengo todo, pero cuando vamos a hacer algo, nos sentimos acusados por nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque espiritualmente no está nuestra conciencia con la certeza y la convicción de que Dios me va a dar una palabra, Dios me va a dar una directiva, Dios me va a sacar adelante. Él me mandó y estoy preparado. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuando nosotros no trabajamos en el espíritu, trabajamos con el alma. Y el alma te dice pecador. El alma es el que juzga. El alma es el que quiere andar cumpliendo las leyes. No robarás, no hurtarás. Está bien, no hay que hacer eso. Pero cuando yo estoy en Cristo, como me gobierna el espíritu, desde ya que mi alma va a estar en orden. Pero cuando yo no me gobierna el espíritu, me gobierna el alma, voy a ser cíclico. Mis emociones van y vienen y voy a estar juzgando todo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es del espíritu. ¿Cómo uno va a poder tener certeza absoluta de la fe que tiene? Dice, acerquémonos con un corazón sincero. ¿A quién? A Dios. A Dios. En el corazón está el alma. Y yo estoy exponiendo a Dios mi alma. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es, yo estoy seguro y tengo la certeza total y completa, tengo mi fe puesta en la acción que estoy haciendo. Una certeza de que Dios va a llenar mi vida de su espíritu en esta semana. Una certeza de que voy a tener una conciencia espiritual más lúcida. Que ahora mi espíritu me va a gobernar. Acerquémonos con un corazón sincero. Primero, plena certidumbre de fe. Segundo, purificados los corazones de mala conciencia. Todo el tiempo nosotros tenemos que lavarnos. ¿Saben qué está pasando con ustedes? Los tengo en el lavarropa ahora. Porque Dios está lavando tu conciencia.
Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. O sea, nos limpia la conciencia el escuchar la palabra de Dios. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando yo escucho la palabra de Dios, comienzo a saber que la palabra de Dios me limpia. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando vas a lavar algo, ¿a dónde lo metes? Al agua. Dios está lavando y limpiando tu corazón con la palabra de Dios y de tu interior se están saliendo ríos de agua viva que te están lavando el alma. El diablo quiere que te quedes en el alma y que razones como hombre, pero Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Dios. Si Dios es espíritu y yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo soy espíritu que tiene un alma en un cuerpo. Pero tengo que activar mi espíritu. Y tengo que activar en el espíritu la comunión, la intuición y tengo que alimentar la conciencia espiritual. Decí conmigo, estoy libre, estoy perdonado, soy santo, casi ángel. Amén. Y eso uno se agranda, pero es así, el diablo no nos puede hacer nada. La Biblia dice, el que está... a los que son de Dios, el maligno no los toca. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo. O sea, si Dios iba a hacer algo, lo hizo con Cristo. Y ahora cuando yo recibí a Cristo, yo soy el resultado de la obra de Cristo. Y entonces soy la justicia de Dios en Cristo. Y cuando Dios me ve limpio, perdonado, salvo, bendecido. Y entonces mi conciencia espiritual me dice, dale para adelante, te va a ir bien. Sos un grande, sos un santo, estás limpio, estás perdonado. Podés salir adelante, podés prosperar. La mejor familia es la tuya. Cuando vos escuchás palabras de Dios y palabras proféticas en el alma, ay, llorar, ay, qué lindo, yo quiero que me profeticen, que me hablen. Pero cuando alimentás tu espíritu y tu conciencia espiritual está alimentada, vos tenés certeza de que es así. Vos tenés la convicción y nadie te lo cambia. Y por más que te toquen días difíciles, vos estás alimentando tu espíritu y en tu espíritu la conciencia espiritual dice, sos hijo de Dios. Nadie te va a hacer frente. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a vos no te van a tocar. A vos te va a ir bien. Dígale al justo que le irá bien. Y ahora no es bien por lo que hace mi cuerpo, no es bien por lo que siente mi alma, es bien porque soy un hombre espiritual y Dios redimió mi espíritu y en mi espíritu tengo una conciencia que da por cierto la palabra de Dios y esa palabra se cumple en mi vida ahora y para siempre. Conciencia espiritual de quién soy en Cristo. Y termina, y lavado los cuerpos con agua pura. Por si te faltaba algo. Cuando yo soy espiritual, ejercito la comunión con Dios. Empiezo a ejercitar la intuición. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Y tercero, empiezo a tener una conciencia espiritual. No es mi conciencia de pensamiento de hombre, no, conciencia espiritual. Sé quién soy, tengo certeza, estoy creyendo en un Dios vivo. Y esa parte, ese espíritu, gobierna mi alma. Y entonces ahora mis pensamientos dicen, parece que no va a funcionar. Pero la conciencia espiritual, pero no escuchaste la palabra de Dios que dice, todo lo que toque tu mano prosperará. El alma te dice no va a funcionar, pero la conciencia espiritual dice, todo lo que toque tu mano prosperará. El espíritu gobierna el alma y por si te faltaba, el alma al cuerpo. Y lavado los cuerpos con agua pura. No habla del agua de esta agua, sino lavado los cuerpos con agua pura es, has escuchado la palabra de Dios. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por dónde corren? Por el cuerpo. Y es el agua viva de la palabra de Dios, es el agua viva que es el símbolo del Espíritu Santo que te lava cuerpo, alma y espíritu.
Amén. Quiero que cierres tus ojos y ejercita la comunión ahora. Habla con Dios. Tómate un minuto a hablar con Dios. Decirle, hola Dios. Y Dios responde, ¿quién sos vos? No, habla con Dios, habla con Dios. Un ratito, habla con Dios. En las iglesias católicas mucha gente entra y se arrodilla y la gente sabe, va a hablar con Dios. Y es algo espiritual, ejercítalo. Decirle, Señor, yo quiero trabajar mi espíritu.